Bueno, nosotros estamos saliendo de medicinales y vamos entrando a maderables. Uno de los recursos de la selva, de las áreas boscosas, definitivamente es la madera. De todas maneras es uno de los bienes y servicios que produce nuestra biodiversidad florística, que no es el único, ¿no?, de los bienes y servicios, pero que hay que tenerlo en cuenta, porque igual en la parte de material de construcción la madera sigue siendo un elemento útil. Hay especies que en razón de un uso muy continuo y del proceso de extracción continua han venido siendo colocados en ese rango de peligro de extinción, ¿cierto?, o de amenaza, de especies amenazadas, eso es muy claro. Una de las especies es esta especie que corresponde a la familia Lauraceae. En la familia Lauraceae, un poco para relacionar una nomenclatura común amplia en Colombia, oímos hablar de jiguas, pategallos, amarillos, laureles, ¿qué más? En general esos nombres se configuran como especies de la familia Lauraceae. Esta específicamente le dicen comino crespo o chachajo. Comino crespo o chachajo. Cuando uno va a los libros de especies amenazadas, esta especie es de las más nombradas. El nombre científico es Aniva perutilis. Aniva perutilis. Ha sido perseguido más que todo porque tiene una madera muy especial usada en ebanistería fina, en la industria del mueble fino. Y el grado de amenaza es tal que cuando ustedes van al mercado de la madera ya no consiguen una troza de 3 metros, como es normal en el comercio. No, esto ya se comercializa en pedacitos de 1 metro. O sea, ya es tan escasa que se comercializa en eso, en trocitas de 20 centímetros de diámetro por 1 metro de larga. ¿Qué es lo que ha llamado la atención en la madera de comino crespo? Que más que todo cerca de los nudos de las ramas y en la parte balsal del fuste tiene unos nudos muy especiales que le configuran una especie de dibujo y lustre y brillo a la madera y visos dorados, parece visos de oro, ¿no? Entonces grandes obras de ebanistería como camas, encofrados, lo que llamaban antiguamente peinadores, ¿cierto? Alacenas antiguas fueron hechas con esta madera, que como les digo ya es una madera muy escasa. El proceso por acá es tratar de recuperarlo, ¿cierto? Se ha conseguido algo de semilla y se está tratando de recuperarlo. Son especies que no son fáciles de recuperar porque ustedes recuerdan que las lauráceas necesitan inicialmente un poco de sombra para su etapa de crecimiento juvenil, ¿cierto?, inicial. Ya después, pues ellas van buscando la luz, pero al comienzo necesitan algo de sombra. Importantes los árboles de la familia Lauraceae, claro, no solo este, sino donde tú estás recostada, que se llama amarillo y que es Nectandra caucana. Esa también es una Lauraceae. Estas Lauráceas, allá en Nectandra con este Aniva, son importantes no solo como madera. La madera de tabla de encierro de la cabaña, de donde venimos, es toda de ese árbol de amarillo, toda la tabla de encierro. Pero estas Lauráceas no son importantes solo por eso. Importantes porque tienen frutos en drupa con un mesocarpo carnoso con alto contenido de aceite. Y en alguna forma gran cantidad de aves persiguen o tienen como base de alimentación estos frutos. Por ejemplo, el grupo de las loras, citácidos son esos, sí, tal vez sí, las loras. El grupo de los guácharos, ¿cierto? Los guácharos, esas aves grandes que viven en cuevas, ¿cierto? Steatornis caripensis, algo así hay, el guácharo. Muchas mirlas, ¿cierto? Ellas buscan, esa avifauna especial busca los frutos de Lauraceae y los frutos de muchas palmas que tienen alto contenido de aceite. Entonces, por eso son importantes las Lauráceas.
al acabarse en las lauráceas, se rompe la cadena alimenticia de una cantidad de fauna. Eso es lo grave, ¿sí? Y miren ustedes que el proceso de deforestación que ha habido en estas regiones cafeteras ha sido ostensible. Cuando uno mira un dato, voy a hablar un poquito de historia, ¿cierto? Aquí es bueno mezclarle de todo a esto. En 1880, una pareja de recién casados que se casa en Bogotá y vienen a fundar la hacienda Liberia, allá, aquí en Biotá, describen su viaje en mula desde el pueblo de Biotá hasta su hacienda de Liberia, que iban a fundar. Y dice la crónica, el escrito de ellas, que apareció en el periódico del Siglo, decía que avanzaban por una selva espesa, por un camino de tierra, de barro, pues, pero por una selva espesa. O sea, 1880, todo estaba en la selva prácticamente. Es decir, las primeras haciendas cafeteras que se fundan acá, en ese año, en 1880, lo hacen tumbando selva. Cuando en 1925 o 1930 Michael Jiménez hace un estudio por acá de las haciendas cafeteras, describe que cada hacienda tiene todavía el 35% de sus tierras en selva y que solo un 30% era café, cultivo de café. Entonces todavía en 1930 había mucha vegetación por acá. Y uno pega el saltico a 1978 y ahí encuentra que ya el número de especies por cada finca cafetera de acá no subía de 60 especies. Y hablamos de fincas de 6 fanegadas, ¿no? En la actualidad, ¿cómo está eso? Estamos hablando de 2011-2012, ¿cierto? En la actualidad no hay más de 3 especies diferentes de árboles por finca. Imagínense cómo hemos avanzado desde selvas, una alta biodiversidad a la época en que, es más, si uno va al viejo Caldas, el cultivo de café en las haciendas es solo café y algo de plátano, y se acabó. O café y un poquito de yuca, y no se ve ningún árbol. En algunas zonas solamente el nogal cafetero, Cordia aleodora, es la sombra de café. O sea, aquel árbol gruesito que está ahí, ese es Cordia aleodora, nogal cafetero homo. Entonces encontramos eso, es decir que ahora, cuando hablamos de las especies maderables, ha habido la feria del desperdicio. ¿A quién se le ocurriría, por ejemplo, usar esta madera para construir un ferrocarril y que la carrilera sea madera de esto? Por Dios, es como darle ponqué a un marrano, ¿sería? Algo así. O sea, eso es un mal uso, ¿me entiende? O sea, es estar desperdiciando una madera fina para hacer traviesas de ferrocarril, y eso se ha hecho en nuestro país, ¿no? Ahora, lo que pasa es que la extracción, el aserrío ha sido mal enfocado. Se hace una extracción equivocada. No se cogen los árboles, los ejemplares más curvos, ¿no? Más mal formados, no. Se escogen los árboles perfectos, rectos, y esos son los que tumban. Y resulta que esos árboles rectos son los que deberían ser la base para recolectar semillas, para repoblar, porque son los de mejor forma, ¿cierto? Entonces ha sido toda una problemática. Y avanzamos un poco, por favor, ¿me quieres ayudar? Mira, avanza ya 7 metros, derecho allá, rápidamente. Rápido, derecho. Pero rápido. No, pero qué rápido. Mira, derechito. Eso que vaya una Maldiva. Cuando haya que mandar traer la muerte, la mandamos a ella. Que va despacito, despacito, entonces con eso se nos demora. Listo, esa es. El árbol que está tocando allá, que están tocando ellas, se llama abarco. El abarco ha sido la madera más usada para carrocerías de vehículos. O sea, una madera dura, no tan pesada, pero más que todo dura. Es una madera que casi no se deja cortar por lo dura. El nombre científico, Cariniana piriformis. Cariniana piriformis, de la familia Lepitidaceae, de esa familia que decíamos donde hay nombres como ollas de mono, ¿cierto?
Entonces, ese ha sido el uso por excelencia de esa madera. Que ha sido una madera muy perseguida, es verdad, pero hay una gran ventaja, y es que esta especie, como se ha venido repoblando con ella, es un árbol que se ha prestado muy bien para reforestación. No crece tan lento a pesar de ser madera dura y da fustes rectos. Observen ustedes, en general es un fuste bonito, ¿no? O sea, no ramifica tanto, sino se va derechito. Este delgadito, ¿sí lo ven ahí? Este delgadito, alto, así, también es de abarco. Entonces uno ve una especie que se presta para reforestación. Digamos por el sendero.